Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este seminario internacional permanente que la Fundación para el Debido Proceso, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Indignación, el CEPSIS de la UNAM, SEMDA y CRIPS, estamos coorganizando, y este es el tercer panel, la tercera sesión de este seminario que hemos denominado el derecho humano al agua y la libre determinación de los pueblos indígenas. En esta ocasión nos place presentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado muy recientemente, a fines de diciembre del año pasado, titulado El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Para esta ocasión tenemos la suerte de contar para la inauguración a la directora de la Fundación para el Debido Proceso, Katia Salazar, y también vamos a contar con la participación del abogado de la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Leonardo Alvarado, y para comentar este informe tendremos a Rommel González y Jesús León, de la organización CRIPS, el Consejo Regional Indígena y Popular de Espujil, y a nuestro colega de la Fundación para el Debido Proceso y director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales, Daniel Cerqueira. La dinámica será muy sencilla, cada uno tendrá una intervención breve, alrededor de 15 a 20 minutos, y luego pasaremos a dialogar con ustedes, los participantes en esta ocasión, sea a través del chat de esta sesión Zoom o a través también del Facebook, el DPLF, que también estamos transmitiendo de forma simultánea. Entonces, empezamos la sesión con las palabras de bienvenida e inauguración de la directora de DPLF, Katia Salazar. Bienvenida, Katia. Adelante. Muchas gracias, David. Muchas gracias, colegas, participantes en esta actividad. La verdad que estoy muy contenta de estar el día de hoy acá. Bueno, seguramente nos conocemos con muchos de los que nos están escuchando el día de hoy, pero mi corazoncito está en estos temas, aunque ahora por el trabajo de la organización tengo que estar en muchos temas y lugares. Y discúlpenme por el perrito que no sé, estaba tranquilito y se ha emocionado. También está emocionado de estar acá. Un segundito. Disculpen, perdónenme. Bueno, a ver, al grano, no voy a hablar de los contenidos del informe porque es Leonardo el que va a hablar de esto, pero sí quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema, en la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas en las Américas. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hace unos 10, 12, 13 años, si uno veía el mapa de la región, el mapa de América Latina, podía ver una serie de focos rojos que ya no eran esas guerras civiles de los 80, sino eran otros focos rojos relacionados con la protección de la tierra y el territorio y el medio ambiente, ¿no? Y cuando hablo de focos rojos, me refiero a aquellas situaciones de tensión y hasta violencia, ¿no? Donde veíamos enfrentamientos entre comunidades indígenas, pero también campesinas, también rurales, con compañías privadas a cargo de la extracción de nuestros recursos naturales, con la presencia o ausencia del Estado, pero en todo caso, situaciones de tensión, muchas veces con violencia. Y en ese escenario, realmente el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue fundamental, no solamente en la creación de estándares, principalmente a través de las sentencias de la Corte, pero también en la visibilización, en el avance, en el desarrollo de estos estándares, principalmente a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que hizo justamente cuando empezó este patrón de conflictividad social fue recoger lo que ya había dicho la Corte, visibilizar, poner los reflectores sobre aquellos países o situaciones donde se estaba violando el derecho internacional, ¿no? Entonces, esto fue muy importante en su momento.
y no solamente visibilizó, sino también avanzó, propuso, desarrolló, interpretó estos estándares para dar como para abarcar la complejidad que se nos presentaba en la región. Yo creo que todos somos conscientes y hemos visto el impacto del trabajo de la Comisión en la protección o defensa del derecho a la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Pero claro, a lo largo de los años hemos sido testigos de los éxitos, pero también hemos sido testigos de las limitaciones que ha presentado la defensa o el ejercicio de este derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Y justamente consciente de los aportes, pero también de las limitaciones que ofrece el ejercicio de este derecho, es que muchas organizaciones y también la propia comisión hemos seguido pensando, a ver, ¿qué nuevas estrategias podemos usar? ¿Qué nuevas estrategias legales podemos usar para defender nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros recursos naturales? Y es ahí que empieza este interés por profundizar, por avanzar en el estudio, en el análisis, en la propuesta alrededor del ejercicio del derecho a la libre determinación, que no lo inventó la Comisión Interamericana, ni lo inventó EPLF, que ya existe y que ya se ejercita en muchos lugares de América Latina y que más bien, creo yo, Leonardo, a ver, no hemos dialogado sobre este punto en particular, pero yo creo que a diferencia de otros informes, en este fue principalmente hubo un aprendizaje muy importante a partir de las experiencias prácticas de ejercicio de la libre determinación. O sea, no es tanto lo que dice el derecho internacional a las comunidades, sino sobre todo lo que las comunidades nos pueden enseñar a nosotros, ¿no? Y creo que ese es el valor más importante de este informe que salió hace muy poco, que estuvo a cargo de la comisionada Antonia Urrejola, que lamentablemente dejó la comisión, pero ahora va a asumir dentro de muy poco el cargo de canciller del nuevo gobierno chileno. Entonces, yo quiero reconocer este papel de la Comisión Interamericana de estar siempre ahí, ¿no? Aportando, visibilizando, ayudando y a la vanguardia también. Ahora, habiendo dicho eso, creo también que este informe es el comienzo de algo, ¿no? No es el final de algo, sino justamente el comienzo de un trabajo, de un diálogo, de un trabajo coordinado para poner el ejercicio de este derecho en la agenda hemisférica, para usarlo, para exigirle a nuestros estados nacionales y locales su respeto. Y en ese sentido también estoy muy contenta que este informe se presente en México, pero a partir de la experiencia de la península de Yucatán principalmente, ¿no? Que somos las organizaciones que venimos trabajando en la península, las que estamos impulsando este evento, y entonces eso también es una razón extra de alegría y de orgullo, ¿no? De poder llevar estos avances del derecho internacional a la península y reconocer también que muchos de los ejemplos que inspiraron el informe también salen de la península. Así que en ese sentido le agradezco a todos nuestros aliados, Rommel del CRIPS, los colegas de Indignación, bueno, el alto comisionado que también es parte de este evento, Diálogo y Movimiento, en fin, los colegas y por supuesto nuestros colegas, abogados mayas también de la península de Yucatán. Muchas gracias Daniel y Enrique. Daniel es el director del programa de Recursos Naturales y Derechos Humanos de DPLF y Enrique trabaja con nosotros también desde la península. David, felicitaciones por la iniciativa y mucha suerte en esta actividad y las que vienen. Gracias. Muchísimas gracias, Katia. Es verdad, creo que hay que digamos, no escatimar el reconocimiento de la sociedad civil y de las organizaciones sociales al esfuerzo que viene haciendo la Comisión Interamericana para posicionar estos derechos de los pueblos indígenas en las Américas, ¿no? Y especial mención, como tú mencionas, a la ex relatora de pueblos indígenas, Antonia Urrejola, y estamos seguros como EPLF que la nueva relatora de pueblos indígenas, Esmeralda Arosemena, la comisionada de la comisión, seguirá ese trabajo y estamos seguros que podremos contar con ella en el transcurso del año para volver a debatir y discutir y platicar sobre este informe ya de pronto en un evento presencial en México en los próximos meses. También quería mencionar que este evento no sería posible
si es que no contáramos con el apoyo muy valioso de Karen Arita, del equipo de DPLF, y de Enrique Gallegos también, que es nuestro consultor local, como dice Katia, en el trabajo que tenemos en la península de Yucatán hace muchos años ya, y también quería reconocer ello, y se acaba de integrar también el otro colega de CRIPS, Jesús León. Entonces, sin más, pasamos ahora a la presentación de los principales contenidos del informe de la CIDH sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, a cargo de Leonardo Alvarado, por un espacio de alrededor de 20 minutos. Bienvenido, Leonardo. Adelante. Muchas gracias, David y Katia. Buenos días a todas y todos. Yo soy Leonardo Alvarado, abogado especialista de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera primero agradecer a la Fundación para el Debido Proceso, a WACNUD México, a Indignación, UNAM, Senda, CRIPS y las otras organizaciones que se han encargado de este evento, por esta oportunidad de participar en este seminario sobre el derecho humano al agua y la libre determinación de los pueblos indígenas. En nombre de la comisionada relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, Esmeralda Rosemena Troitiño, que no pudo estar presente de hoy, extiendo un especial saludo a ustedes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en particular de los pueblos y organizaciones indígenas que nos acompañan. Bueno, como ya había explicado Katia en cuanto al, digamos, este recorrido del trabajo de la comisión, pues comentar que para los órganos del sistema interamericano la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto, ha sido desde ya décadas un asunto de especial importancia. En el año 1990 se creó la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la Comisión en esta área. Los pueblos indígenas y tribales a lo largo del continente americano han invocado la autodeterminación o la libre determinación en la defensa de sus derechos a nivel de sus respectivos estados y en ámbitos internacionales. La relatoría ha tomado nota de que los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas relacionados con la defensa de sus tierras y territorios, derechos políticos, sociales y culturales y otras, apuntan hacia la necesidad de un mayor respeto y ejercicio práctico y efectivo de su derecho a la libre determinación. Resulta evidente que el goce de este derecho es fundamental para los pueblos indígenas y tribales en el goce de otros derechos humanos, tanto en lo colectivo como en lo individual. Por ello, la Comisión Interamericana decidió elaborar un informe temático sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, que fue publicado el pasado 30 de diciembre de 2021. Este informe representa la primera vez que la Comisión aborda de manera integral y específica el alcance y contenido de este derecho, el cual también el informe tuvo como objetivo visibilizar prácticas, experiencias y desafíos que enfrentan estos pueblos en el reconocimiento y ejercicio de este derecho. Para la elaboración del informe se circuló un cuestionario en el que se invitó a los pueblos indígenas, tribales, sus organizaciones representativas, a los estados, sociedad civil, ONGs, instituciones académicas, a que compartan sus experiencias sobre el ejercicio, los desafíos que enfrentan en cuanto al derecho a la libre determinación, en el que hubo un alto nivel de interés y participación por parte de los propios pueblos indígenas y tribales del continente y de organizaciones de sociedad civil, académicas y instituciones de los estados también. También se organizaron una serie de reuniones o talleres regionales, ¿no? Con representantes de todas las regiones del continente americano, norte, centro, suramérica e incluso el Caribe de habla inglesa. Hubo una reunión regional específica sobre México, donde participaron representantes de México, en el que fue una de las, ese y otros, pues, de varios otros países, dieron una información que ha sido muy rica, ¿no? En cuanto a la discusión y la concepción y las experiencias que tienen los pueblos indígenas en cuanto a la libre determinación. Entonces, cabe notar que en esto pues, hubo un alto nivel de interés y participación por los indígenas en cuanto a este tema.
El informe fue una oportunidad también importante para recoger lo que se había expuesto anteriormente en distintos informes y jurisprudencia en los que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido a la libre determinación, al analizar otros derechos como la propiedad colectiva y la identidad cultural. Asimismo, la Comisión destaca que las declaraciones americanas y de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocen el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y también recuerda que ambas fueron adoptadas por la OEA y la ONU respectivamente con el voto favorable de la mayoría de los estados americanos. Esto significa que los estados aceptaron el reconocimiento de la libre determinación y su aplicabilidad a los pueblos indígenas. Cabe recordar que este es el mismo derecho a la libre determinación que corresponde a todos los pueblos en general, tal como lo refleja en el artículo 1 común de los pactos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Se resalta también que importantes elementos constitutivos de la libre determinación se reflejan en otros tratados e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como había dicho Katia anteriormente, aquí no se está creando o inventando un nuevo derecho. Esto ya pues ha sido reconocido en estos instrumentos y fuentes internacionales que menciono, pero también, como veremos más adelante, también desde los propios sistemas normativos y concepciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas deriva este derecho también, que fue un punto muy importante del informe. Se reconoce que a lo largo de los años varios estados han expresado el temor de que la libre determinación invocada por los pueblos indígenas implicaría la secesión o la creación de estados independientes. Y se explica que este no es el entendimiento a nivel internacional sobre este derecho. Las mismas declaraciones americanas y de la ONU sobre pueblos indígenas afirman que no se atenta contra la integridad territorial y la unidad política de los estados. Para la CIDH, el ejercicio de este derecho por parte de los pueblos indígenas y tribales da lugar a diferentes medidas en contextos diferentes. Por tanto, se debe tener como un punto de partida las aspiraciones actuales de estos pueblos, los cuales buscan el reconocimiento y la protección de sus derechos en el marco de los estados donde se encuentran. Como dice el informe, no hay una sola forma de ejercer el derecho a la libre determinación, por lo que su contenido se da en su ejercicio y se reacomoda en relación con modificaciones en las relaciones históricas, las condiciones políticas y las transformaciones culturales. Es necesario que la relación entre los estados y los pueblos indígenas y tribales se base en el respeto y reconocimiento de sus expresiones de autonomía y libre determinación a fin de revertir legados históricos de discriminación, racismo y colonialismo, y de esa manera fortalecer la legitimidad del Estado desde lo local, reforzando así democracias plenamente inclusivas. Se ha señalado también que el reconocimiento y fortalecimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas es importante para la formulación de respuestas a problemas mundiales como la crisis climática y respuestas locales a la pandemia de COVID-19. Estos son otros motivos por los cuales debería de haber como un interés mutuo por parte del Estado y las sociedades nacionales en cuanto al por qué hay que reconocer los derechos de libre determinación de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Como había mencionado, un aspecto importante del informe es que refleja las voces de los propios pueblos sobre el origen y ejercicio de este derecho, sobre cómo se conceptualiza y se materializa desde sus propias culturas, tradiciones, cosmovisiones y sistemas normativos. En las respuestas a los cuestionarios que envió la CIDH y en las reuniones regionales que se llevaron a cabo para el informe, representantes indígenas y tribales manifestaron que la libre determinación es un derecho inherente y preexistente, que no deriva de leyes nacionales ni del derecho internacional, sino que es un derecho originario de la ley de origen, como dicen otros países. Explicaron lo fundamental de este derecho, que es poder decidir sobre sus formas de ejercer la gobernanza y autogobierno, de llevar a cabo su desarrollo en sus territorios ancestrales y de mantener su identidad y existencia como pueblos hacia el futuro. Por tanto, es necesario un entendimiento intercultural de la libre determinación. Asimismo, el informe plantea que el derecho a la libre determinación debe
entenderse desde el enfoque de su carácter reparador, por ser un elemento central para la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. De esa manera, el reconocimiento y ejercicio de la libre determinación se orienta a remediar las consecuencias del establecimiento de relaciones históricas desiguales entre grupos étnico-culturales durante el proceso de colonización. El informe recuerda que tanto la Declaración Americana como la de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas reflejan su carácter reparador al reconocer en su preámbulo común que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer en particular su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. También explica el entendimiento que se debe dar a este derecho desde un enfoque transversal, de género, de solidaridad intergeneracional y de interculturalidad. Con respecto a la jurisprudencia del sistema interamericano, el reconocimiento de la libre determinación se ha dado en el análisis de otros derechos fundamentales, tales como la integridad e identidad cultural a sus tierras, territorios y recursos naturales. También se destacan importantes elementos constitutivos de la libre determinación que han sido abordados por la CIDH y la Corte Interamericana, como ser la autoidentificación y reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales, la identidad cultural y no discriminación, la propiedad colectiva, los derechos políticos y de participación, la consulta y consentimiento libre, previo, informado, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Comisión reafirma que un componente esencial de la autonomía indígena y tribal es el control de sus territorios ancestrales y los recursos naturales que en ellos se encuentran. La tierra, el territorio y sus recursos naturales no solo son la base de su subsistencia económica, sino de su identidad cultural y bienestar espiritual. Se observa que en muchos estados los ordenamientos internos por lo general impiden la posibilidad de que los pueblos indígenas sean titulares de derechos de propiedad sobre los recursos que conforman el hábitat de sus territorios. Agregó que varios estados no cuentan con mecanismos institucionales que habiliten a los pueblos indígenas o sus organizaciones la promoción y control de sus propios programas de educación, salud, vivienda, seguridad o soberanía alimentaria, acceso al agua, entre otros derechos. Cabe recordar que la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas en su artículo 25 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído y ocupado y utilizado, y asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado la interdependencia de los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y la identidad cultural. En el caso LACA UNAD versus Argentina de 2020, determinó la violación de estos derechos en el caso de esos pueblos, de esas comunidades indígenas, y vinculándolos con el goce y disfrute del territorio colectivo y la observancia y respeto a su autonomía y libre determinación. La CIDH también recibió información sobre varias experiencias, prácticas e iniciativas desarrolladas por los pueblos indígenas y tribales para el ejercicio de la libre determinación, que incluyen la elaboración de instrumentos normativos de autogobierno y gestión territorial, planes de vida, la conformación de entidades territoriales municipales y otros tipos de entidades político-administrativas autónomas, sistemas de justicia y jurisdicción, a la que habría que incluir también, por ejemplo, los sistemas como de las policías comunitarias de Guerrero, las guardias indígenas y cimarrona de Colombia, son sistemas propios de seguridad y protección y de justicia, ¿no? También los protocolos autónomos de consulta y consentimiento y sus propias respuestas autónomas, estrategias autónomas ante la pandemia del COVID-19, que también fue un importante momento en el que los pueblos indígenas tuvieron que ejercer la libre determinación debido a la ausencia de los estados en sus territorios para poder resolver muchos de los problemas que les aquejaban a lo largo de la pandemia. También recibió información sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan. Se denunció reiteradamente la falta de respeto a los procesos de toma de decisión y de elección de las autoridades representativas propias,
debido a la injerencia por actores externos, así como desafíos en la protección de sus tierras y territorios y recursos naturales, principalmente en el contexto de actividades de explotación de recursos naturales sin previa consulta o consentimiento. Situaciones de violencia y criminalización a raíz de actividades extractivas, madereras, ganaderas, narcotráfico, de conflicto armado, son factores de riesgo para la supervivencia física y cultural y por supuesto que inhiben la libre determinación y otros derechos fundamentales. Otro desafío tiene que ver con las limitaciones al reconocimiento y ejercicio de sus sistemas jurídicos propios. Factores como los impactos del cambio climático en la soberanía alimentaria y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también inciden en el ejercicio de la libre determinación. Las recomendaciones que la CIDH hace a los estados incluyen el respeto al derecho de los pueblos indígenas y tribales de ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo. Resalta la necesidad de espacios de diálogo y coordinación intercultural entre los estados y los pueblos sobre temas como el respeto a los sistemas de justicia y seguridad propios de estos pueblos, la participación en espacios de toma de decisión para la definición de políticas, programas y otras medidas relacionadas con asuntos de interés nacional. Parece que tenemos problemas en la conexión de Leonardo. Tengamos un poco de paciencia, seguramente va a volver a reconectarse en un instante. Les pedimos que se mantengan. Leonardo, tuviste como un pequeño gap, pero ya creo que te hemos vuelto a recuperar. Adelante, por favor, ¿Dónde continúa. me quedé? Tú sigue, maestro. No te preocupes que en el diálogo te preguntarán. Bueno, estaban cosas las que hayan quedado en recomendaciones, tintero. ¿no? Sobre diálogo intercultural en varios temas, incluyendo temas de COVID y acceso al agua. Se destaca la necesidad de que los estados aseguren marcos normativos, políticos e institucionales que garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y medidas de protección de sus derechos, incluyendo medidas binacionales o regionales a favor de pueblos indígenas divididos por fronteras estatales y pueblos en aislamiento y contacto inicial. Los estándares de consulta y consentimiento deben entenderse desde la libre determinación. El informe enfatiza que el respeto, reconocimiento y aplicación de los protocolos autónomos y otros mecanismos o iniciativas desarrolladas por los pueblos para la implementación de la consulta y consentimiento, y que las decisiones adoptadas por los pueblos indígenas y tribales relacionadas con el otorgamiento o denegación del consentimiento sean respetadas y reconocidas. Por otro lado, se recomiendan mecanismos eficaces y accesibles de justicia y reparación por violaciones a los derechos humanos de estos pueblos, incluyendo sus derechos territoriales y recursos naturales y casos de agresiones, amenazas, asesinatos y otras violaciones contra la vida e integridad de sus integrantes, particularmente personas que ejercen liderazgo en defensa de los derechos de sus pueblos. Se recomiendan mecanismos de protección para dichas personas, tomando en cuenta factores diferenciales étnicos, de género, aspectos geográficos y de carácter colectivo que deberían tener esas medidas. Asimismo, recomienda a los estados que conjuntamente con los pueblos indígenas y tribales se adopten medidas destinadas al reconocimiento, fortalecimiento y promoción del rol clave de las mujeres indígenas y tribales en el ejercicio del derecho a la libre determinación susceptible de afectar a sus pueblos. Bueno, para concluir, estas y otras observaciones y recomendaciones en el informe buscan contribuir a reforzar y garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de la región. Esto es de especial importancia porque los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y tribales en los ámbitos civil, político, económico, social, cultural y ambiental están estrechamente vinculados con y dependen del efectivo goce de estos sobre sus tierras, territorios, recursos naturales, instituciones sociales, culturales, políticas y su libre determinación. Bueno, con esto termino y pues quedo atento a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Ha sido un apretado resumen del importante y extenso informe de la Comisión Interamericana sobre el Derecho a la Libre Determinación, que sin duda va a aportar también al desarrollo de este derecho, no solo ya en los informes de la Comisión Interamericana, sino confiamos próximamente también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de derechos humanos, ¿no? Eso es bien importante, por eso también este informe publicado recientemente. Ahora le damos la palabra para comentar desde diversas perspectivas, en primer lugar, a Rommel González y a Jesús León del Consejo Regional Indígena y Popular de Espujil, que queda en Campeche, y que ellos pueden seguramente desde la experiencia organizativa y social de sus organizaciones comentar este informe y su propia experiencia de ejercicio libre de determinación. Adelante, Rommel. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de compartir estos tiempos y estos espacios. También la idea de cómo construir de manera colectiva este pensamiento de la concepción de la libre determinación. Como todo conocimiento, es un proceso que no se termina, sino se va construyendo a través también de los procesos de la práctica. Y en ese sentido, no es lo que nosotros vamos a exponer, no es algo terminado, sino algo que se va construyendo y que lo vamos haciendo. Y en ese camino, pues en esa construcción, pues hemos compartido con muchos que están aquí y que también hay en la audiencia, desde compañeras de las universidades hasta compañeras de organizaciones no gubernamentales este proceso. Le voy a pedir a la compañera que me puedan presentar la exposición. Primero, el tema, como decíamos, es la libre determinación. La siguiente, por favor. De manera muy rápida y con la idea de lo que ha dicho Leonardo, que también gracias a la comisión nos permitió en algún momento con la lucha que dimos en contra del parque solar, en este caso de Ticula, Ticulbe, en contra de la empresa SunPower, logramos a través de la comisión lograr el derecho de la consulta y hoy podemos decir que es un logro y un triunfo dentro de la libre determinación el que nos haya hecho este parque. Hoy estamos fuera de ese 1.364.000 paneles solares que ya no nos van a afectar. Esa es parte de esta lucha y de la libre determinación. Esto que mencionaba Leonardo de los pueblos indígenas, de cómo invocan para su defensa la libre determinación, pues es lo que hemos estado tratando de hacer en muchos lugares y entre otros en contra de los megaproyectos y uno de ellos es el famoso Tren Nomaya. La otra es que también en este proceso decimos nosotros que diferentes organismos como la ONU, en este caso la OEA o demás, nos han ayudado a contribuir a cómo hacer valer y construir esta libre determinación. Como ya los desafíos ya los mencionaba en este caso Leonardo y los dejo así. Seguimos para platicar de nuestra propia experiencia. Seguimos adelante. Nada más quisiera retomar dos cosas del informe o esa cuestión, cómo hay ese proceso que mencionaba el mismo Leonardo, en la cuestión de la autoidentificación y reconocimiento como pueblo indígena, que es bien importante, que también en el CRIPS estamos tratando de impulsar el proceso de identidad. Lo otro, pues que la propiedad colectiva, cómo se ha ido construyendo, como decía un compañero, el tema del territorio, cómo también se ha ido construyendo, ya no es únicamente la tierra, sino se va construyendo mucho más allá de la tierra. Los derechos políticos, que en algunos casos en México, pues tenemos varias experiencias de los compañeros desde Cherán hasta los compañeros de Oxchuc o los compañeros de la misma Ayutla, que han logrado a través de distintos procedimientos jurídicos o legales, han logrado ser parte de ser un municipio reconocido, municipio indígena. Lo otro, pues hay procesos que han logrado, en este caso, el reconocimiento de sus propios órganos de justicia. El otro que se ha logrado en algunos casos el derecho de que se haga valer el derecho de consulta y el consentimiento. Lo otro, lo que decía él, la reparación del daño, que ese es un tema muy importante, que al final de cuentas sí existen daños históricos que nos han generado problemas a todos. Y el otro, pues que existe este proceso intercultural que tenemos que, cómo ligar
y que eso ha sido un problema a veces en nuestras comunidades, cómo ligar la parte de la juventud con los compañeros de mayor experiencia que han transcurrido, que han luchado, y cómo hacer empatar estas luchas con jóvenes y también con los derechos de la mujer indígena. El otro es el enfoque transversal que decimos que se ha utilizado y que en este caso el gobierno mexicano mal ha utilizado el enfoque transversal, que porque como ejemplo en el presupuesto público asignado a pueblos indígenas dice que está transversalmente aplicado en todos y reduce el monto y además elimina instituciones como INALI y otras instituciones vinculadas en este caso a los pueblos indígenas, porque dice que hay una transversalidad del presupuesto. Entonces ese tema hay que saberlo cuidar. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros decíamos en este caso, cómo promover, hay una antes, si quieres, es un acercamiento de lo que le llamamos nosotros la libre determinación, y que es principalmente la capacidad y la responsabilidad de los pueblos y la comunidad indígena para poder decidir sobre el manejo y uso de nuestros bienes, en este caso recursos y bienes naturales, la capacidad de decidir hasta en la cuestión de la producción y demás. Y en ese sentido es la idea de cómo vamos construyendo todo esto, pero sin la injerencia del Estado, de ningún Estado. Porque al final de cuentas, como ejemplo, traer el supuesto progreso es una injerencia. El de decidir por nosotros es una injerencia, además de lo que ya se ha definido a nivel general como las cuestiones de asistencialismo, paternalismo y demás. Entonces, nosotros hemos estado tratando de promover lo que le llamamos la autodeterminación y la democracia participativa, tratando de construir las bases e impulsando estructuras horizontales de la organización. Lo otro es que hemos tratado de, y hacemos eso, tratar de que haya una identidad cultural, de identidad de nuestras comunidades que nos permita a través de la autoadscripción, la idea de ir construyendo esta libre determinación. También hablamos de la autodidacta en el sentido de los intercambios de saber, porque uno de los ejes transversales del CRIPS es la formación de liderazgos y en este caso de defensoras y defensores comunitarios. La otra es la autorregulación y la procuración de la justicia y tratamos de alguna manera promover todo lo que sería el pluralismo jurídico y tratamos de buscar que en las comunidades haya estos sistemas normativos indígenas que nos permitan buscar la libre determinación. La otra, la autogestión, que en un primer momento, pues a veces combinamos distintas formas de cómo hacernos llegar recursos para luego tratar de hacer proyectos autogestivos. Y en este caso, como ejemplo, donde yo estoy, es parte de un proceso, donde estoy ubicado ahorita, es un proceso que ha llevado, que estamos logrando poco a poco la autogestión. La siguiente, por favor. Los ejes de nuestra organización, en este caso acerca de la libre determinación, es principalmente que tenemos que construir organizaciones sociales. Nuestra organización social, que es lo que hemos ido construyendo, se basa en que estamos estructurados, hay comunidades de varios lugares que participan de forma ya sea individual o de manera colectiva. Y en ese sentido hemos construido una asamblea general, una asamblea de delegados y las asambleas comunitarias que nos permiten ir construyendo estos enlaces de la libre determinación. Las otras, lo que llamamos la formación de aprendizajes y saberes, que es a través de lo que hemos construido y que se llama en este caso la Escuela de Democracia y del Buen Vivir. Otro, pues estamos tratando de promover en varios lugares esta defensa jurídica que nos permita realmente ir construyendo, en este caso, la defensa de nuestros bienes y recursos que estamos alrededor en este caso, principalmente las comunidades, que a veces hay un problema serio, ¿no? En el sentido de que nada más muchos compañeros alcanzan a ver nada más de manera corta los beneficios de que van a tener por una indemnización o como lo que está pasando ahorita con lo del tren. Lo otro es que, y en este caso le cedo le cedo la palabra a mi compañero Jesús por la parte de los que hemos ido desarrollando los sistemas de producción local, que esa es una parte de lo que estamos construyendo. Voy muy rápido, pero tratamos de avanzar. Si la siguiente, por favor. Esta es parte de la experiencia de cómo hemos ido construyendo y de la capacitación nada más para que vean gráficamente algunas fotos que estamos construyendo. Muy bien. Jesús, si quieres continuar.
Sí, primero, si me pueden escuchar bien. Sí. Le enviamos a una de las compañeras que están apoyando por ahí una pequeña presentación para guiarnos. Ya está, ya está. Sí, ya. Gracias. Bien, pues mi nombre es Jesús. Soy de una comunidad de acá de Los Ángeles. Bueno, se llama Los Ángeles, aquí en Calakmul, y estamos en la zona limítrofe entre Campeche, entre los estados de Campeche y Quintana Roo, México. Entonces, el encargo que nosotros tenemos como persona es la parte de ir organizando de manera conjunta con los compañeros la parte de la agricultura, que es el sostén de la alimentación de todas las familias de aquí de Calakmul y de la región. Quiero decirles que estamos trabajando en red. Me voy a atender un poquito aquí porque creo que es importante. Estamos trabajando en red con organizaciones de la península de Yucatán. Y aquí quiero mencionar la parte de la participación dentro del Congreso Nacional Indígena, que es una organización que tiene carácter nacional y que agrupa en su mayoría a las organizaciones que pertenecen a pueblos, naciones y tribus de aquí de México. Dentro de ese espacio le decimos la casa de todos. Entonces, de ahí parto, pues, en ese sentido, para decirles que desde el 1994 hemos estado ahí en esa, como decía Rommel, en esa construcción, en ese proceso, en ese camino que lleva hacia el tema de la libre determinación, que es un camino un poquito largo y complicado, todos sabemos. Entonces, de ahí nace una línea estratégica que la decidimos entre todos los compañeros que participamos, que le hacemos llamar línea estratégica, sistemas de producción. ¿Por qué sistema? Porque es algo que está inmerso ahí. La milpa como tal es un sistema y está dentro de la convivencia de un entorno, de un lugar, de un territorio. Entonces, por eso el nombre, ¿no? Y de ahí, pues, nace un proyecto que nosotros, de manera propia, le hacemos llamar sostenibilidad agrícola y alimentaria. Y digamos, el principal objetivo es cómo sostener el tema de las buenas prácticas de la agricultura sin dañar, en este caso, el medio ambiente. Y estamos ahora sí que diciendo que no a los químicos. Estamos en el tema del mejoramiento de suelos, estamos en el tema de la parte de organizar lo que es la producción, pero en lo que es las ventas colectivas, porque eso tiene que ver con la parte del fortalecer la parte de la economía familiar, la economía solidaria, la economía solidaria, la economía colectiva. Entonces, por eso estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Y todo en torno a lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria desde nuestra propia iniciativa. Dentro de este proyecto tenemos, y a raíz de esta afectación que se vino con todo este asunto de la pandemia del COVID-19, como que nos vino a ayudar a fortalecer toda la parte de lo que es los huertos familiares que hemos estado ahí trabajando. Esto ya las comunidades de manera propia y por su misma necesidad de alimentación, pues lo vienen haciendo. Pero nosotros dándole como una visión un poquito más encaminada, pues a adoptar formas de cultivos, de mejorar el cultivo, ¿no? en esta parte. Entonces, esta es lo que nosotros hemos estado, digamos, como dándole el seguimiento, como acompañando todo este proceso con relación al tema de la producción. Y también les quiero comentar que estamos cuidando mucho, o sea, en la parte
la defensa de las semillas nativas, que son tan importantes. Cuando hablo de semillas nativas, hablo hasta de la miel, porque acá, o sea, una de las actividades muy importantes es la producción de la miel. Entonces está la producción del maíz, de muchas variedades de maíz, muchas variedades de frijol, muchas variedades, bueno, también la pepita, son los cultivos que nos están quizás ahí apoyando en la parte de la economía. Y en el caso del maíz, pues es autoconsumo del maíz y frijol y el chile jalapeño. Por eso ahí lo de las fotos que presentamos, cuando estamos adoptando quizás algunas herramientas que ya es conocida o es parte de los saberes, del conocimiento y saberes de los pueblos de aquí, de la región, de las familias y de las personas. Porque una cosa que sí queremos remarcar es que todos somos migrantes dentro de nuestro propio país, venimos de diferentes estados y nos asentamos aquí. Eso ya tiene más bueno, anda entre los 40 años. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí unas fotos de la venta colectiva, que es o sea, aquí el propósito es no venderle a los coyotes de aquí de la región, y hemos logrado como establecer algunos acuerdos o convenios con compradores que tienen entrada a la central de abastos de México, que es eso, o sea, es muy difícil romper con esa barrera, o sea, que nos han puesto ahí. Y pues el monopolio, ¿no? Todos sabemos cómo está la cuestión ahí el acaparamiento del monopolio, y eso es muy difícil romperlo. Entonces ya tiene más de 12 años que estamos ahí en ese trabajo, y en los últimos 5 años, pues ahí hemos hecho bastantes logros ahí con los compañeros. Y también tenemos algunos manuales ya de buenas prácticas en la cuestión de la agroecología. Todo esto abundando, ¿no?, en el tema de ir adoptando nuevamente todo el tema de la agroecología, que es tan importante por la cuestión de la sanidad y la salud de la familia. Si nosotros seguimos produciendo digamos el maíz, el frijol, productos contaminados con glifosato, con pesticida, o sea, con todo lo que se le pueda, con todo lo que ya conocemos, no podemos hablar de salud, porque todo lo que producimos va a nuestro alimento, nos los comemos, y pues es una cadenita, ¿no? Entonces, por eso estamos ahí metidos en esta parte. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí unas fotos de cómo hemos ido organizando las actividades en torno a lo que es la parte del tema de huertos, que es muy importante, porque en el tema de huertos, ahí está también la parte o sea, podemos ahí meter dentro de esos cultivos y dentro de ese espacio lo que son las plantas medicinales, que es importantísimo y que es la que finalmente nos está sacando adelante ahora con todo este asunto de la pandemia, porque con toda esta deficiencia que tiene el sistema de salud del gobierno nacional, como en todos los países, pues hay que agarrarnos de lo que nosotros, de los conocimientos, saberes que tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que nos lo han transmitido, y que pues ahí se va dando ese proceso de ir abordando cada etapa, ¿no? Entonces, todo eso también lo estamos trabajando, y ayudados con la Fundación Kelo, pues ahí también apoyamos en ese sentido para en lo más necesario, digamos, un alambre, semillas, o sea, lo que se ha podido, ¿no?, para habilitar y fortalecer de esa manera la parte de la producción de las hortalizas. La que sigue, por favor. Y esto es un diagrama de flujo que hemos ido construyendo de acuerdo a cada paso y a cada etapa
nuestro proceso. Entonces, aquí mencionamos que partimos de que sí necesitamos también la asistencia técnica para la actualización por el tema de plagas, ¿no? O sea, de repente nos gana y pues tenemos que estar ahora sí que como dicen por ahí, al día, ¿no? O sea, con toda esta situación necesitamos esta parte, ¿no? Y lo de las parcelas demostrativas, decía que el proyecto de sostenibilidad agrícola lo hacemos mediante el establecimiento de parcelas demostrativas, parcelas de escuela, donde ahí ponemos en práctica todos los conocimientos que tenemos y también lo que vamos ahí adoptando, ¿no? Y también tenemos los comités, comités en las comunidades, comités comunitarios de autogestión y sobre el tema de la comercialización, el mejoramiento de suelos, que es tan importante para nosotros porque eso es lo que nos daría la sustentabilidad, viabilidad y sustentabilidad para nuestros suelos. No sé cómo andamos de tiempo, solo pregunto si no me sigo. Si podías, Jesús, terminar en unos 2 o 3 minutos, te agradecería. Bien, yo creo que sí. También hemos ido lo que les mencionaba, lo de los acuerdos, también empezamos algunos convenios por tratar de asegurar toda la parte de las ventas de la producción, que es eso nos permite ir avanzando hacia lo que son los precios de garantía. Aquí en México no existen precios de garantía y el que sabe de esto, lo que puede decir es que un precio de garantía tiene que ver desde que yo entrego mi producto al comprador, a quien me lo recepciona, y todo lo que se deriva de ese producto que yo entregué, o sea, yo también tengo derecho a que me den una parte de remuneración, pero eso no existe. Entonces nosotros con este paso estamos caminando hacia la búsqueda de esto, ¿no? Y la capitalización, yo creo que el recurso económico, nosotros hemos dicho, no es el fin último, pero es el medio que nos permite alcanzar metas, ¿sí? Y eso creo que poco a poco nos ha ido quedando claro. Entonces también estamos fortaleciendo lo que son las cajas de ahorro, las cajas de revolvencia, que son tan importantes para meter dinero o inyectar, como le quieran llamar, dinero en el momento preciso que lo necesitan las plantas, ¿no? O sea, cuando está en proceso de siembra, de crecimiento y todo el desarrollo de las plantas. Y también el tema de la conservación y el mejoramiento de las semillas, pero mediante, o sea, nuestras propias técnicas, o sea, la que nosotros hemos ido adoptando, no como no como nos las quieren decir o enseñar las empresas que nos vienen diciendo que la agricultura convencional es la mejor, ¿no? Nosotros decimos que nosotros podemos mejorar nuestras semillas, podemos llevarla hasta donde nosotros quieramos, en ese sentido, ¿no? Por eso estamos metidos ahí, y era lo que le decíamos, que este trabajo lo estamos haciendo en red, no estamos solos. Y bueno, hasta ahí es lo que nosotros hemos ido ahí trabajando pues en esta parte. Muchas gracias, y si tienen algunas preguntas, podemos Muchas gracias, escuchar. Jesús. Muchas gracias, Jesús. Las preguntas van a ser después de que todos expongan, y ahí estate atento porque sin duda va a haber seguramente algunos comentarios al modelo de desarrollo que CRIPS está sacando adelante y que justamente es una expresión del derecho a la libre determinación. Entonces, muy bien, les agradezco tanto a Jesús como a Rommel. Ahora el turno para mi colega, el director del programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales, Daniel Cerqueira, que hará también un comentario respecto al informe de libre determinación de la Comisión Interamericana. Y valgan, además, Daniel, señalar, es importante que DPLF también ha sacado ya un informe el año pasado sobre la libre determinación en México, específicamente, y bajo tu conducción está preparando otro informe complementario a la Comisión, sin ninguna duda,
sobre la libre determinación en algunos países de América Latina. Adelante, Daniel. Muchas gracias, David. Aprovecho para felicitar a quienes me antecedieron y también felicitar a la CIDH y ahí en la persona de Leonardo Alvarado, que ha sido un aliado muy importante en la conducción de ese informe, la actual relatora, la comisionada Rosemena, y la ex relatora y expresidenta de la CIDH, Antonio Rejola, que ha sido también instrumental para que ese proyecto tuviera finalmente el fin tan exitoso, ¿no?, que tuvo. Quisiera también reconocer las organizaciones y personas, líderes y lideresas indígenas que nos acompañan al día de hoy. Escuchar a Rommel y a Jesús creo que nos convence, ¿no?, cada vez más de que es necesario avanzar una agenda de derechos de pueblos indígenas basada en el derecho a la libre determinación y todas sus manifestaciones. Yo quisiera hacer un poco de eco de lo que dijo Leonardo, comentando los contenidos más importantes del informe, pero sin ánimo de duplicar lo que ya fue dicho. Contextualizando un poco esa discusión, otros organismos internacionales de derechos humanos, en particular del Sistema Universal, la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas, el Comité de Expertos que da seguimiento a la implementación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y distintos comités vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya habían sacado sendos pronunciamientos sobre ese tema. La Comisión Interamericana y el sistema interamericano en general tenían una deuda pendiente de abordar el derecho a la libre determinación de forma integral y exhaustiva, tal como hizo la CIDH ahora en diciembre de 2021. Yo diría que la Comisión se puso a la vanguardia de otros organismos supranacionales de derechos humanos en abordar la agenda de derechos de pueblos indígenas bajo ese prisma y dio pasos fundamentales, ¿no? No voy a duplicar lo que ya comentó Leonardo, quisiera solo hacer un reconocimiento de que luego al comienzo del documento se busca explicar en qué consiste, ¿no?, el derecho a la libre determinación desde las voces de los propios líderes y lideresas indígenas y también de comunidades afrodescendientes del continente. La Comisión pone ahí con quotes, con comillas, palabras de los propios integrantes de comunidades indígenas y tribales a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿qué entiende ellos por el derecho a la libre determinación? Y eso es un esfuerzo necesario porque a diferencia de otros conceptos como derecho a la consulta previa, que suelen ser estandarizados, ¿no?, hay una impronta de uniformar qué debe hacer el Estado en materia de consulta previa, mientras que la libre determinación busca precisamente singularizar las particularidades de cada comunidad, pueblo, sujeto de ese derecho al momento de cobrar la actuación estatal, digamos así. Y creo que el esfuerzo que hizo la CH permite también tener una comprensión un poco más específica de qué significa la libre determinación en el contexto de pueblos indígenas, porque ese concepto se ha aplicado desde hace varios años o incluso siglos a otros contextos como son, por ejemplo, los procesos de descolonización que pasaron varios países de Asia y África particularmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese reclamo, la libre determinación tiene otras consecuencias. La comunidad internacional lo ha abordado a partir de una lógica de autonomía política y soberanía territorial, mientras que para los pueblos indígenas lo que prima es el aspecto interno, es la capacidad de los pueblos y comunidades de definir sus propias prioridades de desarrollo y sus instituciones jurídicas, políticas y culturales de manera autónoma, ¿no? Dicho eso, yo hago acá también uso un poco una expresión que usó David Lobatón, que me parece muy importante. Yo diría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento tiene aún una deuda pendiente en avanzar el derecho a la libre determinación de la misma forma como hizo la CIH y han hecho otros órganos que ya he mencionado, por la siguiente razón. La Corte Interamericana, desde la primera sentencia que aborda el tema de la consulta previa, que fue el caso Saramacca contra Surinam, Surinam en ese caso fue demandado por distintos clanes que integran el pueblo Saramacca, es una comunidad tribal en Surinam, aborda por primera vez el derecho a la consulta y también el derecho al consentimiento. Y ubica esos derechos en el marco más amplio de la libre determinación. Pero lo hace de tal forma que Surinam, como no es un estado parte del convenio 169 de la OIT, que es el convenio que consagra internacionalmente la consulta previa, libre e informada, la Corte busca superar la ausencia de competencia con relación a ese tratado, básicamente diciendo, bueno, como la consulta previa también está vinculada a la libre determinación y Surinam es parte de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y también de los DESC, cuyo artículo primero consagra la libre determinación, también es aplicable
el derecho a la consulta previa, aunque el Estado no sea parte del convenio 169. Y hace lo propio en el caso Kalinia Locono con relación a Surinam, y anteriormente, en 2012, Kalinia Locono es del 2017, caso Saramaca 2007, y en 2012 la Corte Interamericana decide el caso Sarayaco, y ahí había un tema de competencia temporal, porque la Corte Interamericana, en los hechos del caso, expresa que las consultas con relación a las concesiones de los primeros proyectos petroleros que afectaron el territorio del pueblo Saramaca se habían dado antes de que Ecuador ratificara el convenio 169. Y de manera homóloga a lo que había hecho en Saramaca, dice, bueno, en todo caso Ecuador ya era parte de los pactos internacionales de la ONU, cuyo artículo primero consagra la libre determinación, entonces ya había una obligación de consultar. Y en otros casos hace siempre ese vínculo entre el derecho a la consulta, derechos territoriales, a la libre determinación. Pero en la práctica la obligación estatal siempre ha sido centrada en la consulta previa, o en Saramaca, consentimiento previo, libre e informado, que es aplicable, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en caso de Saramaca, solamente a los megaproyectos, en donde hay una mayor incidencia, una mayor afectación al territorio de los pueblos indígenas, ¿no? La Corte no vuelve a abordar el tema del consentimiento en ninguna sentencia posterior, que en total fueron 5, y tampoco aborda la libre determinación ajena al derecho a la consulta previa, libre e informada. Lo que hace es expandir un poco la base normativa de otros derechos, por ejemplo, como la propiedad, derecho a la integridad cultural, dentro de una categoría más amplia de libre determinación. Ahora, tenemos por primera vez un caso llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya audiencia ocurrió hace algunas semanas, que es un caso presentado por Indian Law Resource Center y otras organizaciones, que es un caso sobre Guatemala, llamado Comunidad Quechí de Agua Caliente, en donde los propios peticionarios no están alegando el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y lo que piden a la Corte Interamericana es reconocer el derecho a un desarrollo autónomo, un derecho a la autonomía territorial, más allá o ajeno al derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? La Comisión Interamericana en su informe de fondo sí declara violado las obligaciones relacionadas a la consulta previa, libre e informada, pero la comunidad en ese caso no quiere un proceso de consulta, quiere hacer valer sus propias prioridades de desarrollo. Y creo que lo que quizás quedó pendiente en el informe de la CIDH, y ahí creo que siempre es sano, ¿no?, hacer ese tipo de críticas, es abordar qué significa el derecho al desarrollo desde una concepción intercultural e en todo caso vinculada a la libre determinación de los pueblos indígenas. En primer lugar, es un derecho justiciable bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De PLF, una amicus curiae que presentamos a la Corte Interamericana, en ese caso Agua Caliente, hemos sostenido que sí, bajo el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay una discusión muy técnica sobre cuáles son los derechos justiciables bajo ese artículo, cómo hacer su vínculo con los derechos y valores sociales de la Carta de la OEA, que no ven el caso abordarlo, pero no hay todavía un pronunciamiento ni de la Corte ni de la Comisión Interamericana que explique básicamente en qué consiste el derecho al desarrollo integral desde una perspectiva de los pueblos indígenas. En el caso de la Cajonat, la Corte avanzó bastante en el vínculo entre otros derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a una alimentación equilibrada, y el derecho también a la integridad cultural desde una perspectiva indígena bajo el artículo 26 de la Convención Americana. Pero hay una tendencia tanto de la Corte, de la Comisión y otros organismos supranacionales de derechos humanos en sacar algunas consignas del tipo: el Estado está obligado a promocionar el desarrollo siempre y cuando respete los derechos humanos de las comunidades potencialmente afectadas, cuando se concede un determinado proyecto de inversión. Ahora, la discusión de fondo nos parece más bien, y eso hemos sostenido en el informe que mencionaba David Lobatón, por ejemplo, sobre la libre determinación en México, el meollo del problema está en definir en qué consiste el desarrollo o en qué consiste el derecho humano al desarrollo, en particular con relación a una comunidad o pueblo indígena, ¿no? Decir que, bueno, si es necesario promocionar o promover el desarrollo respetando los derechos humanos, hay una suerte de aceptación implícita de que los proyectos extractivos son necesarios, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Desde nuestras perspectivas, lo que comentaba Jesús, por ejemplo, sobre los proyectos de desarrollo que se desarrollan en las comunidades en donde actúa el CRIPS, son netamente un derecho humano de esas comunidades. Si ellos no quieren un megaproyecto en su región, tienen un derecho humano a que el Estado reconozca sus propias visiones, sus propias prioridades de desarrollo, que deben ser implementadas, en todo caso, sin ningún tipo de intervención del Estado. Dicho eso, creo que la Corte y la Comisión tienen ahora la oportunidad, y el informe de la Comisión abre una trocha muy importante en ese sentido, a definir cuál es el alcance y contenido del derecho al desarrollo por parte de una comunidad o un pueblo indígena.
desde nuestra concepción, eso no pasa por una evaluación sobre ninguna obligación en materia de consulta previa, ni siquiera de consentimiento, sino respetar la autonomía de una comunidad o pueblo indígena para definir qué quiere hacer con su territorio y qué gestión quieren dar para sus propios recursos naturales, ¿no? Estamos convencidos de que ese informe de la CH abre una oportunidad en esa discusión y tenemos muy presentes de que también otras obligaciones estatales que son ahí reconocidas en ese informe permite invertir un poco la consultivitis que ha contaminado de alguna forma los organismos internacionales de abordar la agenda de pueblos indígenas exclusivamente a través del derecho a la consulta previa, libre e informada. Y eso tiene especial relevancia en México, en donde muchas comunidades tampoco quieren participar de procesos de consulta. En el caso de Tren Maya, que afecta particularmente a la península de Yucatán, la gran pregunta no es cómo el Estado tiene o no que hacer un proceso de consulta previa. La gran pregunta es si es legítimo un proyecto de esa dimensión, de esa envergadura, para comunidades que no están dispuestas a tolerar los impactos de esa iniciativa del gobierno federal y prefieren otros tipos de desarrollo en su propio territorio. No quisiera alargarme mucho, me habían concedido 15 minutos, pero francamente prefiero escuchar los comentarios y preguntas de quienes nos acompañan y a lo mejor expandir un poquito también cuál ha sido la perspectiva de PLF sobre ese rubro. Último comentario sobre eso, de PLF tiene ya publicado algunos informes, de hecho, una revista institucional nuestra que se llama Revista Aportes, de 2 años atrás, se dedicó precisamente a un abordaje del derecho a la consulta previa con ocasión del cumplimiento del 25 aniversario del 30º aniversario de la adopción de la convención del convenio 169 de la OIT, que fue adoptado en el año 1989. Y la conclusión a la que hemos llegado es que ya hemos alcanzado un límite de abordar absolutamente todo lo relacionado al derecho de pueblos indígenas a través de la consulta, y es necesario mirar otras manifestaciones de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Y incluso, y en particular, y eso lo hace muy bien la CH en su informe, abordar las obligaciones en materia de la consulta previa con ese componente de libre determinación. ¿Qué significa eso? Respetando las entidades representativas que los propios pueblos indígenas definen y respetando también los procesos llamados de autoconsulta, en donde las comunidades y pueblos deciden ellas mismas sus formas de tomas de decisión, la forma como quieren dialogar con los estados y finalmente informando a los estados cuáles son básicamente sus instituciones jurídicas y políticas que rigen sus procesos de toma de decisión. Eso se ve muy poco en el continente, ¿no? De hecho, el país en donde hay más protocolos de autoconsulta es Brasil, y hay muy pocas manifestaciones estatales, en algunos casos de Poder Judicial, 2 sentencias de tribunales federales brasileños, reconociendo esos protocolos de autoconsulta como vinculante para el Estado respectivo. Esa es una agenda que inevitablemente va a llegar a la Corte Interamericana en algún momento, y quisiéramos ver más organismos en el sistema interamericano, al igual que en Naciones Unidas, reconociendo que esos procesos de consulta son válidos, son necesarios, que es necesario que los estados lo respeten y lo consideren como un ejercicio autónomo de un proceso de consulta que de alguna forma impone, ¿no?, ciertas obligaciones a los estados de la región. Me quedo por acá y con mucho gusto abordo algunas preguntas y comentarios que puedan venir del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que hemos logrado abordar diversos aspectos del derecho a la libre determinación, gracias a la intervención del abogado de la Relatoría para Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Leonardo Alvarado, la valiosa participación de 2 dirigentes líderes del Consejo Regional Indígena y Popular de Espujil, Rommel González y Jesús León, y también del director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, mi colega Daniel Cerqueira. Es importante mencionar, voy a dar lectura a algunas preguntas que se han ido formulando en el chat, todas muy interesantes en realidad, pero sí resaltar que evidentemente lo que notamos desde la Fundación, no solo en México, sino en América Latina, que las organizaciones indígenas han ido apropiándose también poco a poco, no solo del derecho a la consulta previa, que mostró virtudes en un momento determinado, pero también algunos límites y obstáculos impuestos por los estados o sectores económicos, y por eso también se han ido apropiando de este derecho a la libre determinación en diversas manifestaciones del mismo, ¿no? El derecho a un desarrollo, el derecho a una justicia propia, y a una serie de manifestaciones justamente de este derecho a la libre determinación. Y en este contexto, yo tengo algunas preguntas
que han llegado a través del chat, y no solamente de la península de Yucatán, sino también de Chiapas, ¿no? De San Cristóbal de las Casas, o del territorio, acá tengo el nombre, el territorio Chamula, en Chiapas, y también de Costa Rica. Entonces, a ver, son preguntas no necesariamente dirigidas a algunos de ustedes, entonces les invito, colegas, a que escuchen las preguntas y que ustedes puedan determinar cuál prefieren reaccionar y contestar. Francisco Javier de Chiapas pregunta, y ese es un tema que también salió en la respuesta, en el evento pasado. Hay una empresa, Coca-Cola en Chiapas, ¿no? Que para producir y surtir de productos a 3 estados en México, supone que diario extrae un par de millones de litros de agua, y eso hace sin duda que la población se vea restringida en su derecho de acceso al agua, ¿no? Durante más de 4 días, ya señala Francisco Javier. Y a la vez, y esta es la pregunta, dice, ¿es posible que esta misma compañía, Coca-Cola, promueva una campaña cultural para el cuidado ecológico de la región, en el rescate de los humedales que hay en esta región? Y esa es la pregunta que formula Francisco Javier, ¿no? Contradictoriamente parece restringir el acceso al agua en el territorio, pero por otro lado lidera una campaña de rescate de los humedales en dicha región, ¿no? En segundo lugar, Bianca nos formula una pregunta bastante conceptual, pero creo que es importante justamente abordarla en este evento. Dice, ¿cuál es la diferencia entre libre determinación y autodeterminación? ¿No? Porque se dice, utilizan más el concepto de libre determinación en lugar de autodeterminación. Pregunta si hay alguna diferencia, ¿no? Sería importante también aclarar ese tema, que sin duda en los documentos internacionales han ido formulándose, ¿no? Y luego Claudia postula también una pregunta referida a que en México y en América Latina muchos pueblos campesinos no indígenas, expresamente señala, también están enfrentando procesos de despojo derivados de la implementación de proyectos y actividades extractivas. Dice que los procesos de toma de decisiones de ejidos y comunidades agrarias siguen atados a viejas dinámicas y estructuras de poder del Estado, muchas veces cooptados por las empresas. En esos espacios, la libre determinación parecería un horizonte lejano. Considerando lo anterior, pregunta, ¿habría un ejercicio del derecho al territorio sin libre determinación? Se refiere seguramente a estas comunidades que se autoascriben como campesinas o ejidatarias, pero no indígenas. Ella pregunta si ellos pueden ejercer su derecho derecho al territorio sin necesariamente ejercer el derecho a la libre determinación. Me parece una pregunta bastante interesante, ¿no? Y yo no sé si es que hay otra por ahí también. Sí, había otra también de mi colega y amiga, Elisa Cruz, que se ha perdido por acá, si me permiten en un momento. Elisa preguntaba, a ver si está acá. Bueno, por acá estaba disculpa Elisa, voy a en la siguiente. Ya me acordé, y acá está, ya la encontré, perdón, pero me parecía importante. Elisa Cruz Rueda de Chiapas también, pregunta si es que la recomendación, dice, formula, creo que esto va más dirigida a Leonardo, formula una recomendación directa en relación a la obligación de los estados de respetar y fortalecer los protocolos autonómicos de consulta previa, ¿no? Lo que en el actual debate mexicano a veces se conoce como autoconsulta, Leonardo, ¿no? Sería interesante también un comentario y respuesta de tu parte. Entonces, si les parece, siguiendo la misma lógica, el mismo orden de las intervenciones iniciales, Leonardo, luego Rommel y Jesús, y luego Daniel, si les parece, cada institución, unos 5 minutos, 6 minutos para poder reaccionar a estos comentarios e interesantes preguntas. Y si nos da tiempo, podemos hacer una segunda ronda también de comentarios y preguntas. Adelante, Leonardo.
Sí, bueno, entonces en cuanto a la pregunta sobre los protocolos autónomos, pues sí, el informe efectivamente pues hace mención de estas importantes iniciativas que desarrollan los pueblos indígenas. En el capítulo 3 sobre los estándares interamericanos que hablan sobre la consulta previa, sobre los desafíos en implementar estos estándares, pues se hace mención de cómo la respuesta de los pueblos indígenas ha sido esta elaboración de protocolos autónomos, debido a que las respuestas dentro de muchos estados han sido deficientes, ¿no? Leyes de consulta y todo eso. El capítulo 4 del informe también recoge la segunda sección, ¿no? Sección B, ¿no? Recoge las iniciativas propias de los pueblos indígenas que incluyen los protocolos de consulta. Claro, no se puede dar una explicación detallada de cada uno, pero sí en las notas de pie hay fuentes, ¿no? Por ejemplo, Daniel mencionaba que en Brasil creo que está como en la vanguardia. Otra vez falló la comunicación. Esperemos, por favor, con paciencia las respuestas y comentarios de Leonardo a las preguntas y comentarios que han formulado. Esto suele pasar en estos eventos virtuales, entonces seguramente en unos segundos se vuelve a conectar. Listo, Leonardo, no sé, te volvimos a recuperar. Estabas Sí, hablando de la recomendación cuarta o capítulo cuarto y ahí se cortó. sí, no, de que ahí pues tiene información sobre las iniciativas propias de pueblos indígenas. Dentro de las notas de pie pues se puede consultar varias fuentes y estudios que se han hecho sobre el tema, incluso la página web del Observatorio y Protocolos de Consulta. Entonces sí es algo que se promueve, ¿no? Y hay una recomendación específica al final del informe que promueve pues el respeto a los protocolos autónomos de consulta como una expresión de la libre determinación, ¿no? La recomendación pues promueve esta visión de comprensión de lo que es la consulta y consentimiento desde el enfoque de libre determinación. Entonces sí hay una recomendación que se pueden citar, pues, junto con las recomendaciones que hizo la anterior relatora especial, del comentario ahí. El otro sobre los términos, los conceptos de autodeterminación y libre determinación, pues, para efectos de este informe se usaron indistintamente, pues, podemos tener una buena discusión sobre la diferencia entre estos, pero se optó por libre determinación por el simple hecho de que ese es el término que se usa en los instrumentos internacionales, ¿no? Ya sea de Naciones Unidas, de la OEA, pues yo creo que la traducción del castellano, el término que se ha usado ha sido libre determinación, no autodeterminación, aunque quizás autodeterminación sea más correcta, no sé lo que es gramáticamente, pero ese es el término, sencillamente, pues por lo menos en este informe, ¿no? Por ser el término que se usa en los estándares internacionales, el derecho que se ha reconocido, ¿no? En estos instrumentos internacionales de aplicación general y en las declaraciones específicas sobre pueblos indígenas de la OEA y de la ONU y en otros instrumentos. Bueno, en la jurisprudencia del sistema interamericano se usa el término, pero es una cuestión de preferencia, pero entender de qué nos referimos y citamos las fuentes que se nos enviaron, que usan el término autodeterminación, pues obviamente usamos ese, o autonomía también, ¿no? Que es una expresión de la libre determinación. Entonces, pero lo más importante también, ¿qué es lo que entienden los propios pueblos en cuanto a ese término, ¿no? Libre determinación, ¿de dónde deriva? Pues es la discusión que queremos avanzar, ¿no? Yo creo que había, no sé había otra pregunta específica. Yo creo que más que todo eso, también hacer el comentario en respuesta a lo que dijo Daniel sobre el tema. Los pueblos campesinos y comunidades campesinas. Ok. Bueno, yo creo que sí, en varios países vemos ese tema, ¿no? Yo creo que entender un poco de que las comunidades que quizás no se identifiquen como indígenas también tienen derechos humanos a la participación en la toma de decisiones de cuestiones que afecten. Yo creo que obviamente es porque sufren violaciones de derechos humanos por proyectos o actividades que se hacen
digamos, sin su participación y de manera unilateral por los gobiernos. Entonces hay una discusión. Yo creo que el anterior relator sobre Naciones Unidas, al hablar sobre consulta, decía por qué existen estos mecanismos, ¿no? Como mecanismos de democracia participativa, y para los pueblos indígenas se necesitan procesos específicos, ¿no? Que sean más culturalmente adecuados. Entonces, igual, otras comunidades también tienen ese derecho a participación. Entonces, dependiendo, ¿no?, del contexto político, cultural de que se hable, pues los procedimientos en los que deben de participar, pues deben establecerse, ¿no? Para los pueblos indígenas hay los estándares se refieren a estos contextos históricos de discriminación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas, y por eso pues se concibió la consulta previa como un mecanismo para resolver ese tema de exclusión. Pero como bien menciona Daniel, ¿no? La manera en cómo se ha interpretado y aplicado en los estados pues ha generado problemas, pero por lo menos el concepto, ¿no?, de un nivel de participación del derecho humano de todos, pues sí lo tienen, quizás no en el mismo sentido de que hablan los estándares internacionales como el convenio o la declaración sobre pueblos indígenas, pero algún derecho sí les asistiría, ¿no? Claro que para los pueblos indígenas estamos en cuestiones muy específicas sobre cuestiones de derechos territoriales, lo que significa el territorio, prácticas culturales que también habría que ver en cada caso por caso, ¿no? La situación. Eso sería mi respuesta principal, más en cuanto en línea a un derecho general, ¿no?, de comunidades a un nivel de participación sobre decisiones que no pudieran afectarles, ¿no? Y también pues estoy de acuerdo con la idea, he tomado nota de lo que ha expuesto Daniel sobre el tema del derecho al desarrollo, y yo creo que es una buena propuesta, y me interesaría pues conversar más adelante sobre esos temas. El informe sí yo creo que es como un buen punto de partida para abrir esa discusión sobre el derecho al desarrollo, y esa es la idea que el informe definitivamente quiere dejar claro, ¿no?, las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no?, que es algo importante, ¿no? Por eso es una recomendación específica de que hayan diálogos interculturales entre los estados y los pueblos indígenas para hablar sobre temas de desarrollo, de servicios sociales básicos, soberanía alimentaria, un poco como para terminar con las prácticas asistencialistas que creo que mencionó Rommel, ¿no?, de actitudes que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces, igual entender esta cuestión de los derechos económicos, sociales, culturales, educación, salud, vivienda, todo eso, desde una perspectiva del derecho a la libre determinación, lo que incluiría también, obviamente, las concepciones de desarrollo. Entonces, yo creo que es un buen punto. Yo creo que el informe, pues, quiere abrir esa puerta. Pero sí, yo creo que los ejemplos que nos dieron compañeros aquí de CRIX, pues esa es una manifestación justamente, ¿no?, de lo que se quiere visibilizar, ¿no?, estos ejercicios de libre determinación. Yo creo que eso sería todo. Pues, sí. Muchas gracias, Leonardo. Rommel, Jesús, de pronto ustedes también pueden darnos luces en relación a esta capacidad de ejercer derechos de los campesinos, no solamente de las comunidades indígenas, y también estas actitudes a veces de las empresas contradictorias, por un lado, ¿no?, utilizando excesivamente recursos naturales, y por otro lado promoviendo causas que parecerían, ¿no?, loables. Entonces, de pronto ustedes, de su experiencia de ejercicio comunitario, pueden también darnos luces en esos y en otros temas, ciertamente. Adelante, Rommel. Sí, primero una disculpa a todos. A veces queremos dar mucha información de la que tenemos y de la experiencia. El CRIPS tiene ya 27 años de existir, y en ese proceso ha ido construyendo distintas líneas de trabajo. Y en ese sentido, pues primero les agradezco a todos por su tiempo y por sus preguntas, y también porque están atentos a este proceso. Yo entraría a un tema de lo que han mencionado, pero creo que es un debate que se lleva. ¿Por qué creemos más en la autodeterminación que en la libre determinación? Porque aquí entra en juego lo que decía el compañero de Chiapas con la Coca-Cola, porque luego decimos todos, es que somos libres, y en esa libertad tan general y tan generalizada de que yo soy libre de vender, soy libre de hacer esto, soy libre de aquello, y no respeta la otra parte de la autodeterminación de que yo no quiero tu producto, y el otro dice, pues yo tengo aquí yo te quiero vender, y se apropia de cosas o nos trata de inculcar en esa libre decisión de él,
de hacernos llegar productos que no queremos. Entonces aquí el debate está entre lo individual y lo colectivo. Por eso nosotros vamos más a la idea de cómo construir la colectividad, y por eso la idea que hacemos en el proceso de la formación y en la escuela que le llamamos democracia y de defensores comunitarios, darle más a la idea de la identidad colectiva que nos permita como colectividad tener una autodeterminación y no los otros, que luego viene en eso que hay que debatir, ¿no? Como ejemplo el neocolonialismo, donde decía, entra lo que dice Leonardo, la parte de que nos vienen a inculcar, decir, el desarrollo es la idea de que estoy haciendo el bien por ti, el progreso y demás, y no nos permiten hacer todo el proceso interno de la autodeterminación, de cómo conocer y demás. Y es aquí donde entramos a conocer las visiones, en este caso más profundas y específicas, de cómo puede impactar en algunos casos un proyecto, un proceso, todo lo que se puede dar aquí. En ese sentido, pues aquí entra un debate entre lo que decíamos que esa parte para nosotros muy, muy general de que la libre determinación o la determinación tiene esos autos, la autogestión, la autodeterminación, la autodidáctica, la cuestión de todos los autos y en este caso hasta, como decía Jesús, la autogestión, porque eso nos permite ser más específicos, no ya no tan general, porque si no luego nos perdemos en ese mar. Yo no quise abordar otros temas que me ha tocado ver, como ejemplo los CUNAS o los mismos compañeros del CRIC, que me ha tocado la CONAIE, que me ha tocado conocer. Como ejemplo los CUNAS a mí me impresionan mucho, que tienen hasta esa capacidad de la autodeterminación de decidir. El Banco Interamericano de irles a ofrecer hasta recursos, préstamos, créditos y demás. Y ellos dicen, no, no queremos nada de eso. Y aquí la autodeterminación se marca hasta en ese aspecto. Yo decido si quiero o no un crédito contigo. Y yo soy el que decido o no quiero poner el servicio de la energía eléctrica, porque eso es lo que estaban manejando. En ese sentido, creo que la autodeterminación, como decía al principio, se va construyendo, no es algo terminado, sino lo vamos construyendo, y en ese sentido, pues es el caminar de varios, ¿no? Que vamos construyendo. Yo tampoco abordé la parte de que es muy interesante cómo se ha construido en América Latina y que ha podido generar esto de las guardias comunitarias, cómo se ha ido construyendo para ir generando construcción de la procuración de justicia, cómo las comunidades, en este caso en distintas partes de México y demás, estas policías comunitarias van generando ahora sí, la autoridad, la autogestión ahí, que permita procurar su propia justicia. En ese sentido es eso. Lo otro es, yo insistiría de que los compañeros sin campesinos, pues deberían de este caso, principalmente yo lo platico y lo vemos, es que tendríamos que revisar nuestra historia. A veces no reconocemos nuestra propia historia y tendríamos que hacer primero un recuento histórico de hacer, en este caso, recoger la historia de nuestros pueblos para ir buscando esa identidad. Pero sí también parte de que todos tenemos el derecho a tener tierra, ¿no? Y no a acumular tierra, que ese es otro debate. Si bien en nuestros países se dice que no se debe haber latifundios, grandes extensiones de tierra, al final de cuentas las grandes empresas lo hacen y nos las quitan. Lo que tendremos que hacer nosotros es cómo construir, y termino con esto, cómo ir construyendo esta parte de nosotros mismos, de ir generando nuestro territorio de distintas formas, que si en este caso el problema de otros, de las grandes empresas y las latifundios disfrazados, tenemos que construir por el otro lado nuestro propio proceso de construcción más territorial en ese sentido. Y lo de los jóvenes, yo nomás les diría que para eso es la idea de la formación y la relación del rollo intergeneracional que nos permita construir de manera colectiva todos y ir pasando. Y a mí me gusta por eso el CRIC. El CRIC de Colombia ha tenido esa capacidad de cómo mezclar los grandes consejeros, los grandes compañeros con todo su movimiento interno de lo que sería la juventud. Vemos mucha juventud allá porque va viendo un tejido que va haciendo una intergeneracional en relación a este proceso. Disculpen que me haya pasado. Chucho, no sé si quieres abordar algo.
Jesús, algo que Sí. quieras complementar de Rommel, adelante. Sí, claro, miren, creo que uno de los debates que traemos ahí acá en la región, y estoy hablando de la península y también del CRIPS, es el tema del concepto del desarrollo, y eso tiene que ver con el tema de la libertad, y pues el tema, yo creo que va muy de la mano la autodeterminación y la libre determinación, o sea, es la construcción, es el camino en el que nosotros como pueblos, como comunidades, como organización, nos vamos sintiendo a modo, ¿no? O sea, o bien, o alcanzando lo que llamamos una vida, pues, acorde a lo que nosotros queremos, ¿no? Y acá, pues, el tema es que cuando, poniendo un ejemplo, el tema de las semillas, nuestras semillas nos conducen a la autonomía, ¿sí? A que nosotros, o sea, somos libres de decir, o sea, yo a qué horas, en qué momento voy a sembrar, qué semilla voy a sembrar, en qué tierra voy a sembrar, que yo me sienta con esa libertad como campesino, como productor. Y cuando voy a vender, o sea, cuando voy a ofertar algún producto que tengo para generar economía, pues es lo mismo, estoy hablando de lo mismo, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a vender? Bueno, nosotros como colectivo tenemos que ir abriendo ese camino, o sea, rompiendo con esas barreras que están tan monopolizadas, y que ha sido el dolor de cabeza de las comunidades cuando nos pagan lo que quieren y no lo que nos cuesta producir un producto. O sea, por eso en ese sentido nosotros más estamos cuando empezamos a hablar de las autonomías en todos los sentidos, cuando empezamos a avanzar de manera conjunta con todos en ese sentido. Yo creo que por ahí es el tema, y el tema del desarrollo, pues nos lleva a eso, ¿no? O sea, no lo que nos dicen, no lo que me proponen, no lo que me genera riqueza indebida, sino lo que nosotros vamos decidiendo y vamos viendo qué es lo que nos da lo que nos proporciona la vida, la libertad. Yo con eso lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Jesús. Muy importante lo que ambos han señalado de su experiencia comunitaria. Nada más una sí, claro, adelante. Es que estoy cortando la pantalla porque no tenemos tan buena señal por acá. No hay problema, no hay problema. Sí. Adelante, Daniel. Muchas gracias, David. Creo que las preguntas ya han sido abordadas de manera suficiente. Yo solo para recordar a las compañeras y compañeros de la audiencia que están haciendo preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, a qué se atribuyen que en México no se respeta el derecho a la libre, mejor dicho, el derecho a la consulta previa. Ya mis compañeras en DPLF han compartido unas publicaciones recientes. Yo voy a compartir acá los links en donde hacemos un diagnóstico bastante completo. En un informe en particular publicado en enero de 2019, evaluamos 6 procesos de consulta previa, casi todos de ellos con sentencias judiciales de la propia Suprema Corte de Justicia, en donde evaluamos por qué esos procesos no cumplen con los estándares internacionales. Y en cada uno de esos pronunciamientos de DPLF apuesta por llevar la discusión hacia la libre determinación. Hubo una otra pregunta interesante sobre el uso del bloque de constitucionalidad para cobrar la obligación de México de aplicar algunos convenios en materia de desarrollo sostenible, como el convenio de Río y de Johannesburgo, en relación con el Tren Maya. Yo sí creo que es totalmente viable. La gran cuestión es justamente como la Corte y la Comisión Interamericana aún no han definido el alcance del derecho al desarrollo integral de un pueblo o comunidad indígena desde una perspectiva intercultural.
el control de convencionalidad en ese caso quedaría un poco supeditado a aplicación de normas de carácter ambiental. Yo creo que hace falta todavía que los órganos del sistema interamericano, valga la redundancia, interamericanicen y dé un contenido de derechos humanos a ciertas obligaciones en materia ambiental, que es una tendencia que hemos visto ya en varias discusiones en materia de cambio climático, ¿no? Cada vez más a esa convergencia de que lo que los estados se comprometen con relación al combate del cambio climático sea también materia para definir el contenido de derechos humanos, en particular a comunidades y colectivos especialmente vulnerables al cambio climático, ¿no? Y eso sí lo desarrolló muy bien la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 23 del año 2017, que justamente se llama Derechos Humanos y Ambiente, ¿no? O Ambiente y Derechos Humanos. Que también de PLF tiene una infografía de esa opinión consultiva, le puedo compartir acá por el chat. Finalmente, solo complementando un poquito la explicación que dio Rommel y Jesús, en términos semánticos y también de consigna política, cobra relevancia esa diferencia entre autodeterminación y libre determinación, pero al menos desde el punto de vista jurídico estrictamente, ¿no? En el ámbito internacional, los instrumentos y pronunciamientos de organismos que hacen referencia a esas dos palabras lo hacen de manera totalmente indistinta. No hay una diferencia en, por ejemplo, los primeros pronunciamientos de la Asamblea General de la ONU a comienzo de la década de 60 y las declaraciones que mencionó Leonardo de la OEA y de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas. Se usa los términos autodeterminación y libre determinación para definir básicamente la misma obligación estatal. Quizás como, digamos, consigna en términos más semánticos, tiene relevancia esa diferencia, pero la obligación estatal se puede calificar como libre determinación o autodeterminación. Indistintamente no hay ninguna diferencia que hace esos organismos. Yo creo que ahí depende también de cada contexto sociopolítico y cada región. A veces hay comunidades y organizaciones que prefieren usar uno u otro término. Las razones que dio Rommel para preferir, ¿no?, el uso de autodeterminación, al menos por parte de Xpujil y las comunidades en Yucatán, creo que es bastante persuasivo, ¿no? Yo creo que con eso me quedaría, David. No sé si hay tiempo para una segunda ronda. Muchas gracias, Daniel. Tú has contestado en realidad, perdón, la siguiente ronda de preguntas. Solamente quiero, en orden digamos, en respeto a todos los que nos han seguido, hay una última pregunta que les pediría que en sus intervenciones y cierres finales de cada uno de unos 3 minutos nada más para ya cerrar. Alberto nos plantea un tema bien interesante, ¿no? Que él dice, tema importante es el reconocimiento del derecho indígena con la misma jerarquía que el derecho positivo, ¿no? Dice, con esto se reconocerían las instituciones indígenas derivadas de sus tradiciones. Ello implicaría, dice Alberto, reconocer a los pueblos indígenas como entidades equiparables al Estado dentro del Estado, aclara, con su forma de gobierno, territorio y población. Él opina, dice, me parece importante que se reconozca en la Constitución una suerte de cuarto orden de gobierno, si es posible, con algunas facultades compartidas con la Federación, como su libertad para participar con voto propio en los organismos internacionales. Eso sería muy interesante. Bueno, es una idea que él plantea que me parece interesante, ¿no? Como ustedes saben, México es un Estado federal y por tanto tiene 3 niveles de gobierno, ¿no? El federal, el estatal, el municipal, y él lo que está, entiendo, planteando Alberto es una suerte de cuarto nivel de gobierno, ciertamente, como decía Leonardo al inicio, sin romper la unidad del Estado, sea de México o de cualquier otro Estado de América Latina donde hay pueblos indígenas, pero reconociéndole cierto nivel de autonomía dentro del Estado. Pero es importante también si tiene alguna reacción en relación a ello. Y también quiero aprovechar, a propósito de las diversas definiciones de libre determinación, quiero rescatar una, en especial, Daniel, tú has señalado los informes que DPLF también ha señalado, recogió una de don José Juan de Chablecal, en Mérida, ¿no? En Yucatán, donde señala que en México, y lo voy a leer porque es muy breve, el derecho a la libre determinación está reconocido en la Constitución y en otros tratados internacionales. Dice, sin embargo, en el momento de su aplicación existen muchas inconsistencias, ¿no? Aun cuando las leyes reconocen este derecho, dice, las instituciones, lo primero que hacen es negar la libre determinación, y entonces nosotros tenemos que demostrar a través de peritajes y documentos que uno es indígena. También tenemos que comprobar si nuestro territorio se trata de un territorio indígena, ¿no? Es interesante esta percepción porque justamente es la percepción también que nosotros compartimos, que muchas veces en la letra de la ley, en la letra de la Constitución mexicana, ahora
en este informe importantísimo de libre determinación de la Comisión Interamericana se reconoce el derecho, pero en los hechos, en la realidad, a veces las autoridades son resilientes y refractarias a reconocer este derecho en su real dimensión, ¿no? Bien, entonces, si les parece, colegas, sus últimas intervenciones de cierre de 2 o 3 minutos reaccionando a esta idea que planteó Alberto, nuestro participante en esta vez, o alguna otra idea final y reflexión final que tengan a bien hacer. Leonardo, en primer lugar, adelante, por favor. Sí, bueno, también algo que también no logré mencionar también, el informe también promueve un enfoque de solidaridad intergeneracional en el que se habla también de la importancia, es un enfoque que la CIDH quiere dar sobre la importancia de la transmisión de conocimientos entre las generaciones, ¿no? Eso es como parte de las cosmovisiones indígenas. Entonces, en cuanto al rol de la juventud, eso también se habla brevemente en el informe sobre ejemplos de esa solidaridad o esos intercambios intergeneracionales, digamos, de la transmisión de los liderazgos, ¿verdad? Y de capacitación de los jóvenes y cómo eso es un ejercicio de la libre determinación y obviamente también el tema de la participación de mujeres. No quería agregar eso también. Sobre el libre determinación, como dijo Daniel, el entendimiento que se le da es el mismo, ¿no? Quizás algo de la cuestión del idioma español, porque en inglés el término self-determination, el self, ¿verdad? Significa el auto, o sea, que el propio. Entonces, entender que en otros idiomas se entendería de que es el propio o el autodeterminación. Entonces es una cuestión de semántica que se ha dado por el idioma, ¿no? En cuanto al tema de la jurisdicción indígena, claro, también ese es un enfoque un tema que también resalta el informe, ¿no? Sobre el tema de justicias indígenas. Ya se habla en el capítulo 4 sobre varios reconocimientos constitucionales que se le da y quizás alguna indicación de la jerarquía que en ciertos estados se le da, tanto en Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿no? Es importante verlo. Yo creo que una importante lección del informe es que, bueno, una cuestión es que se puede dar el reconocimiento, pero luego el desafío es cuando quieren recortar o reducir las facultades de esas jurisdicciones indígenas, ¿no? Entonces ahí hay un tema de un entendimiento intercultural de lo que es justicia y derechos humanos, que se habla en el capítulo, también en ese mismo capítulo 4. Y yo creo que también esto de las competencias y de las jerarquías es un tema, y de la justicia indígena, en donde es necesario un diálogo intercultural entre los estados y los pueblos indígenas. Claro, porque una cuestión pendiente en todos los estados, casi todos, digamos, es la de una efectiva coordinación entre los sistemas de justicia indígena y originario, ¿no? Se ha dado una ley de deslinde jurisdiccional en Bolivia, pero el problema es que restringe, ¿no?, los ámbitos de aplicación de la justicia indígena. Entonces es uno de los ejemplos que se menciona, y cómo pues el comentario de un representante indígena de Bolivia era que eso debió haber sido tema de consulta, de discusión, ¿no?, estos temas. Entonces yo creo que el desafío es que haya se dé ese diálogo intercultural entre autoridades de justicia, de las justicias nacionales, ¿verdad?, de los estados y de los pueblos indígenas, ¿no? Se tienen que dar esos espacios para evitar esas situaciones en que puede haber un reconocimiento, pero luego se restringen las facultades y bueno, se da también la criminalización de autoridades indígenas, es otro tema, ¿no?, que es imposible abordarlo todo, ¿no? Pero son temas que yo creo que es necesario ese diálogo intercultural, porque se dan estas cuestiones de discriminación contra los sistemas de justicia indígena, ¿no? Percepciones negativas que se tienen en países como Ecuador y otros donde se ha dado la criminalización de las autoridades. Entonces, todos estos temas de qué rol tendría la jerarquía ¿no? y las competencias, ¿no?, de la justicia indígena deben ser objeto de un diálogo intercultural horizontal, ¿no?, entre los pueblos indígenas y los estados, ¿no? Eso sería pues mi respuesta a ese tema. Muchas gracias, Leonardo. Adelante, Rommel y Jesús. Sí, yo trato de cerrar con lo siguiente. Como mencionaba, la libre determinación o la autodeterminación se va construyendo. Y en ese sentido, la pregunta siempre ha sido, es ¿cómo la construimos? Y hay distintas variantes, en este caso, cómo se va construyendo. Algunos de nosotros, y yo ya no lo profundicé, y es un trabajo que estamos implementando con debido proceso, es
cómo también la formación o todo lo que es la educación o transformación o los intercambios de saberes construye, en este caso, autonomías. Y cómo va construyendo ese pensamiento de identidad, de construcción colectiva y demás. En ese sentido, es una línea de que tenemos que abordar para la cuestión de la libre determinación. Otra que no abordé y que es esta parte de cómo nos organizamos internamente. Como ejemplo, ahorita en México tenemos un problema grave porque el gobierno a todos quiere restringir únicamente una forma de reconocer, en este caso, a las organizaciones, y ya muchas veces las organizaciones no somos lineales o únicamente con una personalidad jurídica, sino la construcción de la libre asociación o determinación de cómo nos organizamos internamente o externamente es otra línea que debemos ir abordando, que es la que debemos ir construyendo. En ese sentido, la construcción de la libre determinación tiene sus variantes, no únicamente con el territorio, que sí es lo más importante, pero también uno de los más importantes son las distintas formas de construcción, y en ese caso hasta la cuestión de la espiritualidad, como luego nos meten la idea de que lo mejor o la visión religiosa, en este caso cristiana, es la única, y cómo se ha ido construyendo un proceso de sincretismo en ese proceso de construcción colectiva también del pensamiento y de la autonomía y del en este caso de la libre determinación. En ese sentido lo dejo ahí para que veamos que es un trabajo que tenemos que hacer en el futuro. Y agradezco a todos y a todos a debido proceso legal. Es un gusto saludarte, Leonardo, y también Daniel, como siempre muy lúcido el compañero. Gracias a todos los demás. Gracias, Rommel. Jesús, ¿algunas palabras finales? Parece que tiene algunos problemas de conexión de repente, Jesús. De pronto al final, si después de Daniel. Ah, ya, ahí está Jesús. Adelante, algunas palabras finales. Sí, adelante, por favor. No, prefiero escuchar al compañero que me antecede y ahorita damos... Muy bien, Jesús. Muy bien, no hay ningún problema. Adelante, Daniel. Sí, solo volviendo a la última pregunta, creo que parte del reto es justamente abarcar, ¿no?, la discusión sobre el pluralismo jurídico desde esa óptica más amplia de libre determinación. El pluralismo jurídico ganó una suerte de efervescencia en muchos países de Latinoamérica con las constituciones llamadas que reconocen, ¿no?, las sociedades multiculturales o pluriculturales, pero hay mucha resistencia todavía y algunas excepciones, por ejemplo en Oaxaca y en algunos estados de México, de reconocer los derechos autónomos de los pueblos indígenas como derecho material aplicable a soluciones de controversias, ¿no? En lo que se refiere a la gestión de los recursos naturales, por ejemplo, por parte de los pueblos indígenas, hay poca apertura para reconocer que eso es el derecho aplicable, ¿no? Los estados en general aplican la lógica de que, bueno, si la Constitución dice que los recursos naturales son propiedad del Estado y los pueblos indígenas tienen en todo caso derechos sobre el territorio, nada me impide de perforar eso, concesionar un proyecto minero, porque estoy más o menos armonizando cuáles básicamente los principios que están en colisión, bajo la típica lógica de un test de proporcionalidad o juicio de restricción. Eso es un argumento para una discusión para constitucionalistas, ¿no? Yo creo que lo que el sistema internacional tiene que plantearse es justamente cuál es el derecho material de los pueblos indígenas que define la relación de esos pueblos con su territorio y también con sus recursos naturales. Y si esa definición es incompatible con un megaproyecto extractivo, no hay que hacer consulta previa y tampoco hay que hacer un juicio de restricción. Sencillamente el derecho material aplicable es ese, que para esa comunidad es intolerable un Tren Maya, es intolerable una minería a cielo abierto, porque eso define sus propias prácticas culturales, su propia comprensión de cuál es su relación con la naturaleza. Lo que dice Rommel me permite también tratar de trascender la discusión de libre determinación como si fuera meramente alguna cuestión de autogobierno o de autonomía de deliberación política. No, es también digamos, un corolario de la comprensión del derecho en juego como un derecho indígena que es obligatorio para que los agentes estatales, sobre todo jueces y juezas, lo consideren el momento de hacer algún tipo de solución de controversia. Y creo que ahí sí el informe de la CIDH ubica la discusión sobre justicia indígena, autonomía en la administración de conflictos también de una manera muy sabia, que permite también avanzar un poco a esa agenda de discusión de cómo se da esa armonización entre el derecho llamado estatal o el derecho positivo oficial y derecho de cada comunidad indígena, la forma como ellas buscan también
definir sus propias controversias, ¿no? Y en todo caso, la relación con su propio territorio. No podría terminar de intervenir en ese foro agradeciendo y reconociendo la presencia de Jesús y de Rommel, porque realmente la intervención de personas como ustedes nos permite también definir un poco la lectura que DPLF tiene de los derechos internacionales aplicables a ese tipo de situación. Y una vez más, agradecer y reconocer también el trabajo fundamental que ha hecho la CDH con ese informe. Hay una persona, Leonardo, y todos y todas que estuvieron involucrados en ese documento, ya saben que cuenta con nuestro apoyo incondicional para seguir difundiendo y promoviendo espacios de discusión como ese, ¿no? No solo en México, sino en todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Jesús, ¿algunas palabras finales ya para concluir? Va a venir don Bartolo. Activa tu micrófono, Jesús. No lo tienes activado. Ya, ahora sí. Ajá. Sí, lo que comentaban los compañeros y creo que a todos nos ha ido quedando claro en este caminar que cada pueblo, cada región, cada estado va definiendo su propia forma de cómo encauzar el tema de la autonomía o la libre determinación, ¿no? Y digo, o sea, pensando en el reto que tenemos ahorita enfrente con todo el tema de los megaproyectos que finalmente nos están trastocando acá en la península, pues creo que está la oportunidad de que se va a manifestar la forma de cómo cada región podamos defender esa parte y eso finalmente definirá la postura y lo que cada región pueda hacer. Yo creo que está ahí latente esta parte, ¿no? Y yo únicamente quisiera agradecer a todos espacio de participación, porque esto nos permite compartir y conocer, seguir conociendo toda esta gran gama de conocimientos, saberes que tenemos en los diferentes países, hablando de países y hablando de nuestro México, hablando de otros países. Gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rommel, el CRID. Muchas gracias, Leonardo Alvarado, de la Relatoría para los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana. Gracias a mi colega Daniel Cerqueira y a mi colega Enrique Gallegos y también a Karen Arita, que son del equipo de la Fundación para el Debido Proceso. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos para la próxima sesión de este seminario permanente, el próximo jueves 10 de marzo, a esta misma hora, 10 de la mañana, hora de México, donde tendremos el panel El derecho a un ambiente equilibrado y el derecho al agua en México. Y tendremos a dos distinguidos profesionales expertos, Javier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, y a la abogada de indignación, Lourdes Medina Carrillo, y finalmente también al compañero Rómulo Díaz Rojas, abogado de Floricanto de Oaxaca. Entonces, seguimos nosotros como fundación y también con nuestros aliados en México, abriendo el espacio para dialogar sobre el derecho a la libre determinación y el derecho también de acceso al agua, tan importante en el manejo justamente del territorio. Sin más, les agradecemos su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós.